Pues muchísimas gracias, Laura, por estar aquí hoy con nosotras. Nos encanta. Realmente ha suscitado curiosidad porque bueno, hablar de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que muchas de las que nos encontramos por aquí en Asombrosa somos emprendedoras, en negocios pequeños, negocios en desarrollo. ¡Wow! Es interesante empezar a explorar o a entender para ver cómo podemos buscar de alguna manera aplicación en nuestro trabajo y sobre todo empoderarnos desde el punto de vista de poder comprender cuáles son pues, riesgos, ventajas, beneficios, ¿no? de este tipo de tecnología. Entonces, la pregunta que planteábamos en la propuesta de la sesión de hoy, Laura, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, porque es divertido y es maravilloso contar con alguien con tu perfil. Es si nuestro ordenador es más inteligente que nosotras. ¿Es más inteligente mi ordenador que yo, Laura? Pues me alegra mucho la manera de plantear la pregunta, porque sí que tengo la sensación de que a veces oímos la palabra inteligencia artificial, que las máquinas aprenden, y muchas veces pues no ponemos en perspectiva qué quiere decir esto, ¿no? Si nos ponemos un poco teóricos, para poner un poco un marco de referencia, digamos que se estima que hay como 3 tipos de niveles de inteligencia artificial. Esto es muy genérico, ¿eh? Entonces, está lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, que digamos que es una máquina que hace muy bien una tarea y la puede hacer como las personas y mejor como las personas, como veremos en un momento. Y es, digamos, el estado actual de la tecnología. Los tecnólogos, investigadores y bueno, incluso me atrevería a decir filósofos que estudian esto, consideran que puede haber un segundo nivel que sería la inteligencia artificial general, y ya no sería igual que las personas en una tarea, sino como las personas, que tú puedes tener la capacidad de hacer pues, muchas funciones, no solo una, ¿no? Pero que sería el mismo nivel de complejidad que las personas. Y luego pues, se teoriza también sobre lo que se llama la superinteligencia artificial, que bueno, aquí ya os podéis venir a ver películas de ciencia ficción o libros, que son estas máquinas que no solo son mejores que una persona, sino que muchas personas juntas y las mejores en sus categorías, ¿no? Que sería pues como hemos visto en muchas películas. Entonces, en lo que es actualmente, vuelvo al punto inicial de la inteligencia artificial estrecha, que es un poco en lo que estamos actualmente, hay tareas que las máquinas hacen infinitamente mejor que las personas, además de hace ya bastantes años. Y ahora me refiero a cosas que a lo mejor hemos visto en prensa, que nos pasan así a lo mejor un poco desapercibidas si no son muy cercanas a nosotras, pero los ordenadores ganaron a Kasparov en el año 97 jugando al ajedrez, y Kasparov aparte se considera no solo un genio en el ajedrez, sino una persona con un coeficiente intelectual elevadísimo. Luego pues se ha ganado a juegos que son más complejos, juegos de mesa como el Go, que es un juego originariamente de China, y Alpha Zero, creo que fue hace un par de años, en 24 horas aprendió a jugar a estos juegos y ganó a AlphaGo, que había ganado al mejor campeón humano. Entonces hay una serie de tareas que sí que las hacen mejor las máquinas, que pueden ser pues, predicciones, forecast, porque puedes meter muchas variables, automatizaciones de tareas que están muy procedimentadas, que son como muy rutinarias. Ya hay cosas que son mejores que las personas. Pero de nuevo, tú puedes ser una persona, o sea, un programa de ordenador que sabe jugar al ajedrez, pero no le puedes pedir conducir un coche. No vale para eso. Por eso decía lo de estrecha. Total. Yo recuerdo un vídeo, no me acuerdo en una ponencia, en una ocasión, vi un vídeo de una máquina jugando al ping-pong con, me imagino que sería un campeón internacional o mundial quizás, ¿no? Y cómo la máquina iba ganando una a otra, y el hombre empezó a... Y entonces al final del todo, el último punto era muy emocionante porque el jugador, o sea, la persona, se dio cuenta de que la máquina no podía gestionar a... no sé cómo verbalizarlo, pero algo así como la casualidad, o sea, rozó la bola la red y entonces cambió su rumbo, ¿no? Entonces ese punto de novedad en el algoritmo o en lo que había aprendido la máquina fue lo que dio al hombre la posibilidad de vencerla, ¿no? Porque la máquina todavía no tenía información suficiente para predecir cómo iba a reaccionar la bola ante la red, ¿no?
esto, bueno, a largo plazo me imagino que la máquina podría haber aprendido también, ¿no? Sí, sin duda, porque al final acabas de tocar un punto muy importante y es el aprendizaje. O sea, si hacemos la analogía con las personas y nuestro crecimiento, y me refiero desde niños pequeñitos, pues vas adquiriendo datos, experiencia, y siempre se dice mucho que la experiencia vale. Y de alguna manera lo que estás diciendo que se puede hacer un software es cuantos más datos tengas, pues vas más acumulando experiencia. Y además tocas un punto muy importante que es la diferencia entre el humano y la persona. ¿En qué sentido? En que una vez la máquina ha aprendido, esto se puede duplicar a un coste marginal muy bajo. Es decir, si tú tienes una máquina, un software que sabe hacer un diagnóstico oncológico, una vez lo ha hecho una máquina y ha aprendido de los mejores, primero puede mejorar porque le puedes poner datos de más diagnósticos, de más imágenes médicas, etcétera, etcétera. Lo puedes duplicar a un coste marginal muy bajo. Y, o sea, los que son muy optimistas con la inteligencia artificial es lo que postulan, ¿no? Es decir, digamos, pues puedo tener el mejor médico metido en mi móvil. Es una aplicación, ¿vale? Claro. Y puede aprender de todos los datos que se conectan en el mundo y se refleja directamente en todas esas aplicaciones. No es como tengo que formar a millones de médicos a través del planeta. Entonces Total, esto es un cambio que potencialmente puede cambiar muchísimo la película. Pero sí, totalmente. indudablemente es... Y luego me ha hecho gracia lo que has dicho del jugador, que bueno, fue muy hábil, ¿no? Visualizando esto. Si tú ves vídeos en YouTube, lo que decía de Kasparov, o la persona Lee Sedol, que es el jugador de Go, la sensación que les ves como impotentes porque ven que la máquina está ganando, es sus caras, es bastante, bastante impresionante de ver. Me imagino que emocionalmente es algo que procesar. Ser el mejor del mundo y Pero que bueno, te gane del un mundo, amasijo una de, máquina. sí, de Sí, sí. tecnología tiene que ser frustrante. Qué interesante, porque la parte de las emociones también es algo que nos diferencia de las máquinas, ¿no? Vamos a ir por orden, porque has comentado, que me resulta súper interesante, que ya en el 97, señores, estamos hablando de hace pues 23 muchos, años. muchos años, más de 20 años efectivamente, una máquina ganó a Kasparov jugando al ajedrez, ¿no? Ujú. ¿Desde cuándo se puede hablar o sea, de cuándo podemos hablar del nacimiento de la inteligencia artificial, Laura? ¿Es algo reciente? Ya vemos que no, pero ¿cuándo se puede considerar que nace? O Sí. ilumínanos Bueno, un a poquito ver, aquí. mirando un poco la historia, en la imaginación de los seres humanos, evidentemente, imaginar máquinas inteligentes es una cosa súper antigua y puedes irte eh, incluso hasta los griegos, ¿vale? Que se imaginaban robots que protegían ciudades, ¿no? Pero lo que es, digamos, una parte más práctica de investigación académica o industrial es de los años 50. En Wow. 1950. Se considera, creo que es, te lo cito de cabeza, 1956 es lo que se suele considerar el nacimiento de inteligencia artificial porque se juntan una serie de científicos en Estados Unidos y empiezan a trabajar y a teorizar sobre el tema. ¿Por qué no pasa al mundo comercial? Pues por tres razones fundamentales. La primera es el acceso a datos masivos, tú lo has dicho antes, o sea, tienes que aprender, igual que las personas, aprendes a base de Ujú. experiencias, pues que son datos para un programa de ordenador. El coste de la computación, claro, o sea, tú imagínate cómo era un ordenador en los años 50, o sea, era una Wow. habitación gigante, un mainframe, que iba con cintas magnéticas, o sea, a lo mejor lo habéis visto en alguna película. Entonces, esto, saltar a una aplicación empresarial era muy difícil por el acceso a datos y por el coste computacional. Claro. Y luego, ¿qué ha habido que hacer? Bueno, pues mentes muy brillantes en investigación han tenido que repensar cómo se programa. Los programas tradicionales, tú lo que haces es como una receta de cocina. O sea, conoces Claro. un tema muy bien, eres experto y vas diciendo esto es lo que tiene que pasar si sucede esto. Y es como muy instruccional. Aquí el desafío que te enfrentas es como el de las personas. ¿Cómo aprendes a conducir, a identificar objetos, a ponerles nombres? Entonces se tiene que cambiar un poco la óptica, pero los principios es de 1956. Y Qué para mí mirar la interesante. historia es importante porque para mí por la razón principal es lo que acabo de decir, que a veces como empresarios, ciudadanos, no lo vemos hasta que no hay una aplicación empresarial muy masiva y en verdad, si eres emprendedor, te interesa estar muy cerca a lo mejor de cosas muy novedosas antes, porque si
si no, pues a lo mejor entras en una ola más tarde. Claro. Y la segunda es que si piensas eso, lo de Kasparov hasta el día de hoy, para mí el avance de esta tecnología en su potencial y en su adopción, en las dos cosas es brutal. O sea, cuando tú ves ahora que ves vídeos en YouTube, si no has tenido la experiencia propia de que un coche conduce solo, de que tú ves un Tesla y que se mete por la carretera, frena, para, deja pasar a peatones, evita coches, etcétera, etcétera. Para mí es impresionante y puedes ver pues, aplicaciones robóticas como lo que acabas de decir de jugar de ping-pong, pues robots que gestionan almacenes logísticos para empresas muy grandes, Porque etcétera, ¿cuándo etcétera. podemos considerar que se empieza a incorporar o adaptar, como estás diciendo, esta tecnología al mundo comercial, al mundo del negocio? ¿Cuándo? ¿Muy Pues recientemente? ¿O hombre, hace...? no, los últimos 20 y pocos años diría que es cuando ha tenido más adopción. Una empresa muy líder sin duda es Google, que ha tenido grandísimas inversiones en inteligencia artificial Ujú. y aparte que ha sido la cuna académica, digamos, de las personas que han hecho pues, grandes descubrimientos en los avances de inteligencia artificial. Pero China, en los últimos 3 años, en inversión de venture capital en startups de inteligencia artificial, superó a Estados Unidos. Están a la par. Y si piensas el éxito que ha tenido China en la parte económica, es que ha sido capaz de llevar casi todas las industrias a un coste unitario muy bajito. Ajá. Entonces, si tú aplicas inteligencia artificial y tienen esa capacidad de escalado, porque lo de la privacidad de datos en China pues quizá no es tan fuerte como en otros sitios, el acceso a datos no va a ser un problema. China tiene una ventaja competitiva, bueno, puede crear una ventaja competitiva no solo a nivel de empresa, sino a nivel de país por la adopción. Entonces Estados Unidos Tiene y pinta de China, que tal y como está avanzando ahora el tema, China va a coger una ventaja competitiva a diferentes niveles, ¿no? En los próximos años. Tal y como se sí, ha puesto el temita en estos últimos meses, sí, sí, sí. donde veíamos como, ay, pobre China, que están en rotura de producción, y ahora nos están adelantando rápidamente por la izquierda. Laura, ¿qué factores? Bueno, te voy a preguntar algo como muy básico que no te lo he preguntado al avance, Sí, al arranque, y me encantaría sí, sí. que nos definieras en qué consiste la inteligencia artificial, con una definición al alcance de aquellas personas que no somos tequis, que no somos del mundo de la tecnología. O Vale. sea, ¿cómo podemos enunciar, definir la inteligencia artificial? For Pues dummies. lo que intenta la inteligencia artificial es un programa de software. Esto se ha dicho aunque sea muy, muy obvio, ¿no? Pero lo que busca la rama de la inteligencia artificial y todas sus ramas por debajo es que el software sea capaz de aprender por sí mismo. Y esto parece como muy extraño, pero viene a lo que acabo de decir. La programación clásica se basaba en sistemas expertos, en que tú le ibas programando instrucciones como una receta de cocina al programa, pero llega un momento en que eso tiene su límite. Es decir, cuando los programas son muy complejos, esa manera de trabajar y de programar no tiene sentido. O sea, si tú tienes que enseñar a hablar a una máquina o si tienes que decirle a una máquina cómo identificar imágenes o a conducir, tú no puedes, imagínate conducir, yo tengo que detectar una persona, personas que venimos en todos los tamaños y colores, o sea, estatura, edades, condiciones de luminosidad, estilos de ropa, razas, porque evidentemente no tenemos el mismo Claro. color de piel, el estilo, o sea, tú no puedes poner eso en una instrucción. No puedes decir, si pasa esto con todas estas categorías, haces esto. Claro. Entonces tienes que diseñar software de una manera completamente diferente para que lo que haga es estimular y aprender por sí mismo. Entonces, sin entrar en tecnicismos, lo que se suelen utilizar pues, son o algoritmos matemáticos, se basa muchísimo en la estadística, lo que has dicho antes un poco, entonces aprendo de patrones del pasado, o en el caso, por ejemplo, de la conducción, son otros modelos que se llaman de aprendizaje reforzado, que no tienen inicialmente, es como las personas, realmente intentan emular nuestro proceso cuando eres un niño, es decir, prueba, error, entonces anoto que es un error y no lo repito. O Y sea que intentan hacer este hay un mecanismo. proceso de aprendizaje tal cual, ¿no? O sea, de Sí, validación y de si lleva ha sido tiempo, lleva correcto tiempo. o no, ¿no? Ah, qué Correcto. interesante. O sea que al De final hecho, consiste en enseñar a las máquinas a pensar bajo unos determinados parámetros, pero de alguna correcto. manera poder tomar decisiones basadas en aprendizajes previos, ¿no? Algo así.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sea, empezar de nuevo en la teoría matemática de programación debajo, lo de los coches. Tú puedes diseñar un coche que tiene un nivel de conducción autónoma muy bajito, pero lo pones a conducir y entonces lo que va es adquiriendo mucha información, porque va a haber muchos árboles, muchos peatones, muchos coches, ujú, semáforos, señales, condiciones meteorológicas y eso va integrándose en su base de datos, que recordar que no es la de un coche, es lo que os he dicho, la ventaja de que puedes copiar esa información y expandirla a todos los coches inmediatamente. Entonces, esa es la estrategia de Tesla. Tesla empieza con un nivel de conducción autónoma, entre comillas, bajito, pero sigue siendo bastante impresionante que un coche conduzca solo. Y lo que hace es ahora meter mismo los coches. Tesla tiene un vehículo completamente autónomo. O sea, tú puedes ir No, en tu coche tomándote una cerveza y él te lleva donde a tú ver, digas, ¿no? sí, no, Pregunto, porque no existen, lo sé. de nuevo, se considera el nivel 100%, es decir, que no tendría que intervenir nunca el humano, es un nivel que se llama el nivel 5 de conducción autónoma. Conducción autónoma se establece en 5 niveles y Ujú, los Teslas están en el nivel 3. En general, pueden conducir en carreteras pues, con autopistas, es decir, que no te entran coches constantemente o los agrandan. Es decir, hay menos eventos extraordinarios, es como ujú. más previsible. Y luego, pues con condiciones meteorológicas predefinidas, es decir, las cosas muy gordas de mucha niebla, que si lo piensas es como las personas, de cuando hay mucha niebla o cuando llueve mucho es más difícil conducir, ¿no? Completamente. En cambio, Google, que no se sabe a lo mejor mucho de esto, pero Google lanzó el coche autónomo. Perdonadme, me han llamado a la puerta de ser un cartel o algo, pero No no te estoy preocupes, esperando querida. nada. No somos máquinas, nos adaptamos a los eventos que ocurran con una Totalmente. sonrisa y, Ya está. y Bueno, lo digo porque no flexibilidad. habréis oído el timbre. Sí. Pues lo que decía, que Google ellos tenían una estrategia un poco diferente. Google tiene un coche autónomo desde hace, incluso creo un poquito, unos años antes que Tesla, pero la estrategia de Tesla fue diferente, es lo que dijo. Le saca un nivel de conducción autónoma más bajita para que haya muchos coches conduciendo muchos kilómetros y capturar ese dato y ese aprendizaje para mejorar su algoritmo. Ujú. Google lo que buscaba era lanzar inicialmente el nivel máximo de conducción autónoma y entonces, pues bueno, tenía que No cuadrar sé, esto. comentan por aquí, hay que enseñarle a ese timbre cuándo Sí, puede esto sonar no y cuándo estaba no. previsto. Es que además no estoy A esperando esa ningún máquina, hay paquete. que enseñar a esa máquina. Sí, nos pusieron estos timbres que pones un código ahora en cada piso y si se confunde la gente de código te llaman, me Claro. parece. Lo siento, chicas, pero bueno, No imprevisto. pasa nada, mujer. Hay que Que es enseñarle cómo va. con humor, con humor. Sí, sí. Estabas contando lo de Google a nivel de autonomía 5, que es muy interesante, y no lo han, ¿no? ¿Han lanzado o no? No, bueno, Producto que yo comercial. sepa, o sea, es una cosa prototipo, es el proyecto Waymo, lo podéis, WAYMO, lo podéis buscar en internet y leer más, pero digamos que la óptica empresarial ha sido un poco diferente, porque además Google invierte mucho en aprender sobre inteligencia artificial, como digo, es probablemente una de las empresas más potentes en este área en el mundo. Wow. De hecho, vende servicios de inteligencia Claro, artificial para si, terceros. si pensamos que Google, como uno de los principales players a nivel mundial a día de hoy, lance un Sí, producto con esta potencialidad, pudiendo llegar a un nivel, a un volumen de mercado tan elevado, o sea, estamos hablando de sí. una bomba, ¿no? O sea, Sí, prácticamente. sí, lo que pasa es que lo que quería matizar también es que este tipo de actividades yo creo que las hace también para aprender sobre la tecnología en sí misma. No sé si busca, esto es una opinión, Ujú. no lo sé, pero creo que no sé si busca ser un fabricante de coches realmente o aprender de la tecnología, porque sí que tiene servicios de software de inteligencia artificial y de hecho Google sí que busca democratizar esto, porque si tenemos en el público gente pues, que son autónomos o pymes, esto puede a veces decir, es que esto está Claro, súper lejano, esto va a costar claro, muchísimo y tal. claro. Y en cierta manera le doy la razón en el sentido que como pyme o autónomo vas a tener este desafío, pero con inteligencia artificial y tantas otras cosas, porque eres uno o somos dos o tres y no puedes tener el mismo nivel de especialización ni de presupuesto pues, que una empresa Claro, grande. Eso es claro. indiscutible. Pero si lo puedo dejar en un tono positivo, sí que hay ciertas cosas que empiezan a estar al alcance. Es decir, una cosa a lo mejor que os parece muy sencillita. Lanzo un e-commerce, yo que sé, de ropa o de gafas o cosas así.
y quiero saber, por ejemplo, tener inteligencia de datos. Ya no hablo de predicción o modelos, pero simplemente saber qué hacen la competencia para ponerle precio a este tipo de productos. Pues hay técnicas de machine Soy yo learning. ahora la del La timbre, del espera. timbre lo ves tú. Nos Está sonando una turnamos. alarma en una tablet, espera un segundo. Sí. Así que andamos bien con los timbres. Veo una pregunta, esto del 5G, no sé si se refería a algo. Si vuelves a poner la pregunta, lo desarrollas, a lo mejor te puedo responder. Lo siento. Nada, me faltaría más. Después Hoy de que las máquinas empezado por están este contra lado. nosotras, querida, ¿eh? Han confabulado para tener su presencia Sí, aquí hoy, van a ¿eh? controlar el mundo. Perdona, Pues retoma. no, Hablabas no te preocupes. del e-commerce, de cómo podíamos Sí, sacar partido, ¿no? no, pues que hay cosas que a lo mejor no se nos ocurren, pero imagínate, tú quieres tener precios de competencia. Pues obviamente está el método antiguo, me conecto a varias webs y miro, ¿vale? Ujú. Esto hoy en día tú puedes hacerlo de manera automática. Es decir, un software puedes decirle que te escanee webs y que te saque los precios y las referencias de la competencia sistemáticamente. Entonces, ¿esto qué te puede costar? Primero, pagarle a un freelancer que sepa hacer esto, porque probablemente si eres autónomo no sabes hacer de todo, sabrás unas cosas más que de otras, como Sí. todos. Pero te puede costar en una plataforma tipo Upwork o freelancer.com, a lo mejor 300, en función del número de días que tenga charla, o de horas, perdón, pero 300, $400, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor tienes que pagar una cuota de algún tipo de software especial, tipo Scrapping Hub o algo parecido. Pero mi mensaje es que hay algunas cosas que empiezan a estar ya a un nivel mucho más democratizado, que los autónomos pueden explorar o no. ¿Cuál es ese perfil de profesional al que es un desarrollador web normal y corriente o tiene un No, nombre especializado? no, yo si tienes que buscar, buscaría científicos de datos y les pediría que sepan, este ejemplo que acabo de dar, Sí, específico, sí. que sepan programar en Python y que tengan experiencia en hacer web scraping. Así 3 features, o sea, 3 Web puntos scraping fundamentales. se llama. Sí. Nos En preguntan el fondo, el además, web sí, scraping es lo que hace Google, es decir, Google tiene un software que rastrea. rastrea las webs para tomar una serie de datos para su buscador. Pues aquí estás haciendo una cosa Ujú, parecida, pero ujú, no para hacer un index de buscar ujú. páginas, sino para pues, sacar información, pero sí. Nos Un pequeño preguntan por matiz, aquí, perdona, es que no, un pequeño matiz es que hay webs que teóricamente no dejan que hagas web scraping en sus condiciones legales. Lo digo por si acaso que uno sepa que hay una vale, cosa que mirar, que es la legalidad. vale. Pero bueno, sí. Qué apasionante, es un mundo muy desconocido para todas aquellas personas que no nos estamos metidas en el mundo de la tecnología. Preguntan por aquí, me gustaría saber la relación entre el 5G y la inteligencia artificial, si tienen algún tipo de relación. Mira, ves, salen preguntas que, claro, como no manejamos la tecnología, Sí, cuéntanos, sí, sí. Laura. Pues mira, voy a intentar de nuevo utilizar un lenguaje, a ver si me explico bien, muy sencillito. Digamos que el 5G o las tecnologías de transmisión de datos son como la tubería, es por donde van los datos. Y la inteligencia artificial sería realmente la lógica o la inteligencia, es decir, ¿qué hago con esos datos? Entonces, 5G es un sistema de transmisión de telefonía móvil muy avanzado que está diseñado para manejar muchísima transmisión de datos que puedan venir de un montón de máquinas pequeñitas, de tu ordenador, de tu móvil, pero si tuviéramos en tu casa o en empresas otro tipo de máquinas conectadas, de sensores de tipo diferente, pues lo pueden traducir. Pero la característica fundamental no es solo que manejen mucha tubería, es decir, que tu tubería es muy ancha para mandar mucha información, sino que es en tiempo real. Es decir, que el tiempo de mando la información, esto es lo que tengo de dato, lo proceso y te digo qué tienes que hacer y vuelve para saber qué tengo que hacer, que eso se llama en telecomunicaciones la latencia, que es el tiempo de ida y vuelta, es muy bajito. Esa es la característica más importante del 5G. Y se diseñó pensando en que no iban a ser solo las personas las que nos conectábamos, sino que iba a haber una cantidad de objetos muy grandes, cada vez más grande, que se iban a conectar y que se O iban a sea, que automatizar. hay alguna relación, aunque no, el soporte, ¿no? Por Sí, así te decirlo, la puede gestión de servir de datos. soporte, pero ojo, esto es en un determinado entorno, es decir, estás hablando de dispositivos físicos, es decir, que a veces tu inteligencia artificial
no va a captar datos de un dispositivo físico. O sea, la captación de datos de una inteligencia artificial puede ser más allá del 5G, ¿eh? Que Ujú. no tiene por qué. Qué Pueden ir interesante. juntos o no. Es mi mensaje. Muy interesante. Sí, por favor, quien tenga preguntas, aprovechemos que tenemos, dicen por aquí, muy interesante. Gracias, Laura. Gracias. Me gustaría preguntarte, Laura, Dime. ¿cómo crees que puede llegar a impactar la inteligencia artificial en el mercado laboral, ¿no? Y además, puede que todo esto quizás se acelere en este momento como tan convulso en el que no sabemos qué va a ocurrir después de la crisis, bueno, después del COVID y directamente la crisis económica, crisis laboral, crisis empresarial, nuevas formas de hacer comunicación, nuevas formas de tomar decisiones, nuevas formas de hacer negocios. ¿Cómo va a impactar o cómo estimas que llegará a impactar la inteligencia artificial en el mercado laboral? Bueno, a ver, aquí os podría recomendar un montón de documentos de gente que ha hecho análisis muy detallados en esto. Ujú. De manera general, sin el COVID, y ahora hablo luego del COVID, pero de manera general eh, hay gente más optimista y más pesimista. Básicamente, lo que puede suceder es que las tareas que hagamos los humanos, y no me refiero solo a tareas físicas, como conducir, es decir, que pueda un coche conducir y reemplazar a los conductores en 10, 20 años, sino tareas que hacemos, por ejemplo, contabilidad. Por ejemplo, todo este tipo de tareas que tienen unas instrucciones muy precisas, ¿vale? Por ejemplo, determinadas cosas que puedan suceder en servicios financieros o en ingeniería, pero que tengo cero contacto social y el nivel de destreza, tanto intelectual o física, es muy reproducible, es decir, que siempre tiene un patrón. Esos tipos de trabajos son los que tienen probabilidades de ser sustituidos con un software. No quiere decir que sean 100% sustituidos, ¿vale? Pero sí que tienen, y estoy hablando de a lo mejor un espacio de 10, 20 años, ¿eh? No tengo una bola de cristal. Ujú. ¿Qué sucede? Que esos trabajos pueden desaparecer o ir a menos y hay otros trabajos evidentemente que aparecerán, que estarán ligados a construir software. Ujú. Entonces, aquí, sin tener una bola de cristal, tienes efectos de qué va a ir más rápido que el otro, porque evidentemente hay ciertos tipos de trabajo, como conducir, que una persona que conduce, pues no sé si puede ser fácil moverlo a, me convierto en científico de datos, Ya, ¿me no. explico? Entonces, la velocidad en la que pasen estas cosas y los planes que se diseñen, pues van a depender mucho de los gobiernos y las empresas colaborando, porque sí que puede haber un cambio. Esto no hay que verlo como algo de me da miedo, en mi opinión, porque este tipo de cosas han existido en la humanidad siempre. Es decir, si pensamos que hace 200 años a lo mejor el 50% de la población trabajaba en agricultura y ahora no, pues esto ha sucedido. Lo que sí que Ujú. es verdad, y esta es la gran pregunta de la inteligencia artificial, es que esto puede que suceda muy rápido, porque para ser ingeniero necesitas por lo menos acabar a los 20 años y todo va bien. Si eres un genio, a lo mejor acabas antes. Pero es un periodo muy largo de tiempo Claro. para formar a alguien. Y si el software en algunas tareas, como el ejemplo que os he puesto de AlphaZero, que aprende a jugar al ajedrez en 24 horas, pues estamos hablando de ese desfase posible. Entonces ahí pues, tienen que intervenir muchos factores, desde empresas, gobiernos, regulación, mil cosas. No sé qué pasará. Lo que sí pienso es que en el contexto del COVID es muy posible que las empresas, y esto sé que suena a veces feo decirlo a nivel humano porque evidentemente tiene un peso humano, pero Ya. las empresas que tienen que gestionar un resultado en negocio al final, eh, hoy en día han hecho desgraciadamente muchísimos ERTEs para resolver el problema a corto plazo. Ujú. Es muy posible que se planteen acelerar este tipo de cosas porque vas a tener un riesgo más controlable con software que con costes laborables. Entonces, por eso te decía antes lo de la velocidad, porque si tú estás en ese Claro. tipo de perfil, pues ¿qué va a ser de mi trabajo y de mi futuro? No tengo una bola que está ni quiero ser alarmista, ¿eh? Pero creo que sí que es interesante que todos tengamos una cierta cultura y perspectiva de esto, porque por lo menos, aunque solo sea awareness o notoriedad de entender que esto pasa, Exacto. te pueden tomar decisiones y aprender un poquito más y ver cómo te quieres posicionar a veces, porque de nuevo, y no lo sé, porque también hay gente que opina que esto no se va a acelerar porque falta capital de inversión en estos primeros años. Entonces, bueno, Claro.
sé si un efecto Ya. será más importante que otro. Claro, a lo mejor había una tendencia que ahora con el COVID todo se va a reestructurar y sí que hay un cierto freno, Sin duda. pero se me ocurre así hablando un poco, trasladándolo al mundo de lo humano y lo divino, entonces, ¿debería recomendarle a mi hijo que está en quinto de primaria estudiar ciencia de datos? Laura, ¿esa es tu recomendación? Bueno, yo no me A lo atrevería a hacer mejor, una recomendación porque yo soy una persona que quizás soy en ese sentido, aunque no estoy en el corte de los millennials, en eso sí que soy un poco millennial. Yo siempre he pensado que en el mundo debería haber cabida para todo tipo de perfiles y que la gente al final intente realizarse. El nivel de pragmatismo, pues el que cada uno vea. Hay padres que si te dice tu hijo que quiere ser futbolista o actor, les parece muy mal y hay gente que les parece maravilloso. ya, Sí que es verdad que las ciencias, cualquier tipo de ciencia, no solo software, o sea, podría ser de biología, de genética, yo creo que tienen muchísimo potencial. A mí personalmente además me apasionan, claro, pero entiendo que no tenemos que ser todos iguales y está claro, maravilloso que siga habiendo artistas, que siga habiendo profesores, gente de muchos tipos. totalmente. Pero sí que es una pregunta relevante hacerse. Sí. Bueno, Yo sí que simplemente creo que la por tecnología... qué tendría que estudiar para convertirse en científico de datos? Bueno, pues ¿Hay un grado inicialmente, así hoy? No lo sé, la verdad. a ver, históricamente eran perfiles que probablemente estaban separados. Quiero decirte, tú podías encontrar a gente que estudiaba programación, ¿vale? Ujú, O podías encontrar a gente que estudiaba estadística, porque hay muchísimas matemáticas en ciencia de datos, ¿vale? Esto ujú. a lo mejor se veía mucho en ciencias sociales o economía, ¿vale? Y luego tenías a gente que sabía de negocio, ¿vale? Pues un científico de datos es una mezcla de estas tres cosas. Entonces tiene que saber mucho de programación, mucho de estadística y matemáticas y tener cierto sentido de negocio, porque evidentemente al final es interpretar cosas que tienes que tener un poco de visión en este sentido. Qué interesante. Entonces, hay formaciones que Sí, ya son de esto específicamente, másteres que puede haber de universidades públicas o privadas. Me refiero a másteres de duraciones cortas, de un año o sí. algo así. Posgrados así, ¿no? Posgrado, sí, mejor es la palabra, gracias. Y luego sé que empiezan a intentar haber transformaciones. No soy experta en el mundo educativo para decir si esto es una cosa que cambia de manera general. Yo espero que sí, porque Claro. evidentemente, como decía antes, La educación es verdad que nosotros también lo sabemos, bueno, tú muchísimo más, pero va un poco por detrás, ¿no? De las necesidades del mundo de la empresa siempre, con un decalaje claro. de demasiados años quizás, y es que se hace cada vez más latente cuando el negocio y todo va muchísimo más rápido adoptando Sí. ciencia, mientras que la formación va un poco como a la cola incorporando en sus currículums estos Ujú. contenidos. Laura, yo hay algo que me apasiona es como el eterno debate, ¿no? En todos estos, en todas estas ciencias que se mueven un poco en lo gris, y es el tema de la ética, ¿no? O sea, hasta dónde podemos permitir que lleguen las máquinas, hasta dónde ponemos freno, dar demasiado poder a una máquina puede implicar un riesgo en el futuro, ¿no? Que es como la eterna, el Nostradamus de la humanidad, ¿no? Matrix, ¿no? Las máquinas algún día nos gobernarán a nosotros. ¿Qué piensas de todo esto? Cuéntanos un poquito de cómo lo ves, cuáles son esos puntos de debate Ujú. desde el punto de vista ético que están sobre la mesa en el mundo científico. Cuéntanos un poquito, Laura. Pues mira, yo en primer lugar soy una ferviente, o sea, yo creo firmemente que la tecnología no tiene moral. La moral o la ética es la decisión que tomaremos de cómo usarla. Y esto no creo que sea solo inteligencia artificial, es de cualquier tipo de Total. tecnología. Podría ser genética, medicina, elige lo que quieras. Dicho esto, también creo que somos responsables, es decir, la tecnología te da potencial. Si somos Claro, hábiles en utilizarla, podría mejorar muchísimo muchas cosas. Es lo que he dicho antes, por ejemplo, si consiguiéramos tener software que es médico, que puede diagnosticar, imagínate si eso se extendiera, que tuvieras el mejor médico en tu móvil y que se lo pudieras llevar se te ha quitado la cámara, que te lo pudieras llevar a todo el planeta, sabiendo que hoy en día, desgraciadamente, hay millones y millones de personas que tienen condiciones de vida muy difíciles. Entonces, eso podría ser una cosa maravillosa, importantísima y fascinante. ujú, Sí que es verdad que
lado, pues es lo que dices tú, si esto se utiliza, pues por ejemplo, para hacer ciberataques de una manera muy sofisticada, o si se utiliza para hacer fake news, o sea, noticias falsas, evidentemente, pues puede crear un problema. Pues como todas las tecnologías, nos encontraremos en los dos. Yo sí que es verdad que la inteligencia artificial, la gran preocupación que a mí me daría es lo que he indicado antes, es la velocidad del cambio. Porque es lo que he dicho, o sea, si una persona para ser el mejor doctor en su, yo que sé, un oncólogo, necesitas hacer la carrera, el MIR y tener X años de experiencia, a lo mejor tu pico de álgido tal, siendo el mejor doctor del mundo, es a los 40, 45 años, has llegado ahí en 45 años. Si el software llega ahí en 6 meses, o aunque sea un año, esto es una diferencia brutal. Y el software no toma vacaciones, no se va de baja, o sea, hay una serie de cosas que son fundamentalmente diferentes. Entonces, hay gente que es muy optimista, grandes pensadores y directivos de empresas. Hay gente que es muy pesimista. O sea, hay gente que piensa que va a ser pues, eso, como Terminator, ¿no? Que O Matrix, ¿no? o Matrix, Yo si quieres, en sí. la parte Una en referencia. la parte esta de la ética hay algo también interesante que he leído últimamente varios artículos Sí. introduciendo la reflexión de género en el mundo del algoritmo, ¿no? O Ah, sea, sí, eso es muy hay buen cosas punto. bastante espeluznantes por ahí Sí, sobre, por ejemplo, pues la previsión, no sé, pues una previsión de un análisis financiero, si eres una mujer frente a un sí, hombre o cosas sí, así que dices, sí. claro, alguien ha tenido que tomar una decisión y ha sido una persona humana la que ha tomado esa decisión, ¿no? En un momento, en un tuit, Laura, que te quiero preguntar 2 o 3 cosas y son casi -10. Bueno, pues esto muy ¿Cómo ves esto? rápidamente pues a la estadística, es decir, la estadística desgraciadamente tiene bias, es decir, hay gente que es racista, hay gente que es homófoba, hay gente que es misógina, esto existe. Entonces, si tú coges una serie de datos, voy a coger un caso a lo mejor, imagínate que cogiéramos las condenas a gente negra en tribunales en Sudáfrica cuando había la apartheid, pues probablemente tuvieras un porcentaje elevadísimo de gente negra versus gente blanca en la cárcel. Claro. Esto no es que sea que las personas negras van a ser más delincuentes. Esto es un bias de porque había unas preconcepciones culturales. Entonces, si tú enseñas a la máquina esas estadísticas, el software no ha hecho el error. El error ha sido de darle unos datos que de base no se deberían de haber dado. Claro. Y que en temas éticos eso hay que tenerlo muy claro, pero luego también hay temas que eso sí que puede haber, es que tú al final, imagínate, el típico que se pone ejemplo es el de los coches que conducen. Alguien está cruzando y luego pues sucede un coche viene de imprevisto. O sea, hay algo que no está siguiendo las reglas y tienes que tomar una decisión. ¿A quién protejo? ¿Al conductor del coche? ¿El peatón? Cosas así. Y hay una rama dentro de las experiencias de inteligencia artificial que está ligada a la ética. Entonces, Sí. de hecho, hay universidades pues, que preguntan a la opinión pública para saber, o sea, ¿tú te subirías a un coche que tiene que elegir entre si te salva a ti la vida o atropella a un niño? Y Wow. son preguntas muy difíciles de responder. Yo sigo pensando de nuevo que si salva todos los casos de accidentes, por ejemplo, que tú hubieras tenido en el caso de ir que te duermes, vas un poco borracho o te despistas, pues ya es una economía, porque error cero me parece muy difícil que haya, pero es muy difícil. O sea, yo entiendo que puede haber unas grandes preocupaciones a este respecto. Pues yo te quiero preguntar, Laura, si ya llevándolo como a un terreno muy práctico al mundo del emprendimiento, Sí. sí, o lanzar un proyecto concreto, o sea, si tuvieras que darme un consejo para montar un proyecto concreto, ¿en qué me dirías que me fijase para saber si los algoritmos matemáticos o los algoritmos de software que hay detrás son buenos? O sea, son, no sé si Bueno, si tú hablas con un experto, creo que hay 2 o 3 cositas así muy sencillas que puedes mirar. La primera es cuando tú, por ejemplo, sobre todo lo que son previsiones basadas en series históricas, o sea, quieres hacer un forecast, una previsión, ¿vale? No es lo mismo correlación que causalidad, ¿vale? Tú cuando quieres hacer una predicción quieres entender la causalidad, es decir, cuál es la razón por la que sucede algo. A veces la correlación puede ser útil, es decir, no sé, se venden más helados cuando se venden más gafas de sol. ¿Es causalidad o es correlación? Pues a lo mejor es correlación porque se venden cuando hace buen tiempo, pero no es la causa que se vendan gafas de sol que vendas más helados. ¿Me explico? wow, totalmente. Entonces esto puede ser una cosa, pero esto es saber de negocio y sentido común. Simplemente lo digo porque a veces en el forecast tú puedes meter cosas que tienen correlación y puede ser útil, pero no es lo mismo que causalidad. Otra cosa que creo que sería muy interesante que es cuando tú tienes datos, el algoritmo tiene que aprender con
más datos mejor, pero con el mínimo número de datos posible. Porque tú tienes que permitir que tu algoritmo luego verifique, es decir, tú le das un porcentaje de datos, le podrías dar el 20% de tus datos y sobre eso tiene que sacar la fórmula matemática para predecir lo que va a pasar y luego pruebas con el resto. Nunca se prueba con el 100% de los datos. Ajá, qué interesante. Porque además suele poder haber un efecto negativo, que es una cosa que se llama en matemáticas overfitting. Y voy a poner un ejemplo que es, imagínate que tú le enseñas a un programa que identifique perros en fotos, ¿vale? Si tú solo le enseñas fotos de perros, no sé, pastores alemanes, y luego le pones un Doberman o un Chihuahua, y te dirá que es un perro, ¿vale? Entonces es importante que tengas fotos de varias razas, ¿vale? Porque si no, va a decir esto no es un perro. Claro. Eso es un problema que se llama underfitting, eso es que tengo pocos datos para generalizar, ¿vale? Pero si tú le das, por ejemplo, muchas razas, pero todos son marrones, descarta el color. Y el color no es una variable. Entonces le estás dando demasiada información para decidir que es un perro. El color no es relevante para saber si es un perro. Entonces es un equilibrio. Entonces ahí está, bueno, metodologías matemáticas que te ayudan a hacer esto. Pero el mensaje es, no tienes que darle todos tus datos. Es decir, si alguien te hace y te dice, no, mira, es que mi curva es perfecta, te sale exactamente lo mismo que tienes. Bueno, eso es porque has usado todos los datos. Entonces, bueno, diría que estas dos cositas son dos cositas que te pueden ayudar a calibrar un poquito si te dan gato por liebre. Pues Bueno, Laura, me resulta apasionante. La verdad es que yo me encantaría profundizar un poquito más aquí. He oído algo de que estás preparando unas lecciones o unas introducciones, unas formaciones, una serie, ¿no? De forma de webinars para profundizar un poquito más en esta introducción al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuándo van a ser? Cuéntanos un poquito. Pues mira, siempre me ha preocupado mucho la divulgación de tecnología porque justamente a veces se cae mucho en entrar en estos detalles de las matemáticas y la programación y entiendo que pues, no tiene por qué ser de gusto de todos, pero sí que entiendo la importancia de ser consciente del impacto que tiene. Entonces, he creado 3 webinars en los que, bueno, pues intento entrar de la manera más divulgativa posible en explicar esto e intentar hacerlo más cercano al público, pues explicando un poquito más de las cosas que hemos tocado hoy rápidamente, pero también además con bastantes ejemplos prácticos. Entonces los webinars voy a hacer uno mañana por la tarde a las 6:30 de la tarde con Zoom y luego los otros 2 miércoles, la semana que viene y la semana siguiente a la misma hora. Lo tengo el enlace en Twitter y en LinkedIn si a alguien le interesa. Vale, si estamos interesadas en el LinkedIn de Laura Cajade o en su Twitter podemos encontrar el acceso a sus webinars de especialización. ¿Tienen algún tipo de precio? Laura, cuéntanos. Ah, no, es gratis, Es gratis, es gratuito, gratuito. Pura divulgación de tecnología para... Es pura divulgación. En vez de hacerme para youtuber, aprender, ¿no? Increíble tu generosidad. Muchísimas gracias, sí, Laura. Sí. Pues en el LinkedIn de Laura Cajade o en su Twitter también podemos encontrar el acceso al Zoom donde van a tener lugar los 3 miércoles próximos estos 3 webinars formativos introductorios en relación al mundo de la inteligencia artificial. Si te has quedado con ganas de saber más, de profundizar un poquito más, realmente es apasionante. Es que cuando no conoces algo, ves una nebulosa, en cuando empiezas a entender el sentido, en este caso me quedo con la palabra aprendizaje, o sea, la inteligencia artificial es dar o dotar de aprendizaje a las máquinas, ¿no? Que a través del dato y de un algoritmo, ¿no? Que al final es una fórmula matemática a la que le explicamos cómo tomar decisiones gracias a ese aprendizaje, pues vamos pudiendo delegar en las máquinas la toma de decisiones, de recomendaciones, de filtrados, o sea, bueno, hay como de conducción de un vehículo, o sea, hay una cantidad de aplicaciones que realmente, bueno, yo intentaré apuntarme porque me resulta muy, muy, muy interesante. Laura, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras tu sabiduría. Eres una asombrosa, decía, en ciernes, te queremos ver más por aquí. Muchísimas gracias, vamos a saber más de ti en los próximos meses.
Encantadísima. Gracias y seguimos, ¿no? Esto, que el ritmo no pare. Por supuesto. Gracias, Laura, de verdad, un beso muy, muy Muchas gracias a fuerte vosotras. por tu tiempo. Un saludo. Un adiós a todas.